Bienvenidos, Mediodía en Chile. Soy Miguel San Martín Baeza, periodista y conductor de Tribuna Ciudadana, su voz en las redes sociales, aquí donde a usted se le reconoce que merece más y mejor porque sus derechos no son favores políticos. Y la campaña electoral comienza a desplegar sus redes y recursos para convencernos de los beneficios que supuestamente nos esperan si ellos son elegidos. Entre tanto, a lo menos 3 han sido los temas que han pretendido copar la atención de la ciudadanía a mano de la sintonía de los tradicionales medios de comunicación. 1. La llamada crisis migratoria. 2. La supuesta batalla por el cuarto retiro de la AFP del 10% de los fondos de los trabajadores. Y 3. También la supuesta inconstitucionalidad o violación de la voluntad popular que habría si la Convención Constitucional decide acortar los mandatos de quienes hoy son candidatos y mañana electos respectivamente presidente o presidenta de la República, parlamentarios o parlamentarias y eventualmente consejeros o consejeras regionales y alcaldes y alcaldesas. Hay otros temas, por cierto, que van quedando un poco en segundo plano o derechamente censurados por omisión, es decir, ya casi no se mencionan ni se recuerdan públicamente, o más bien, no se quieren recordar ni mencionar. Aquí en Tribuna Ciudadana de Chile intentaremos rescatar en cada programa hasta que termine el actual proceso electoral archivos de la historia reciente con aquellos hechos que a mi juicio debieran estar en nuestro registro, en nuestra memoria, en nuestro disco duro, al momento de elegir quiénes serán las nuevas autoridades políticas del país. Repasemos entonces los 3 temas enunciados. Crisis migratoria. En mi opinión es una crisis prevista. Todo lo que acontece no es algo que debiera sorprendernos. La migración es un fenómeno mundial y particularmente sensible en nuestra región. Las causas son múltiples. Lo que nos importa es tomar nota de su existencia y analizar por qué no se ha regulado debidamente de forma tal que, agudizado el tema en nuestras fronteras, haya una metodología de atención y solución. No se ha definido lo que el Estado de Chile y los chilenos y las autoridades que correspondan puedan decidir recibir en calidad de migrantes o asilos humanitarios o políticos, recibirlos en forma tal de tratarlos de acuerdo a estándares normales de dignidad, respeto y consideración, en tanto y cuanto se resuelven los temas legales de cada cual. Soy de la opinión de que esta crisis migratoria no es algo inesperado y por ende se agudizará. Siempre hay quienes sacan beneficios con esta indefinición a costa de esta situación. Se reciben gustosos aquellos que luego son utilizados como mano de obra barata y muchas veces con trabajos aún menos que informales. De lo contrario, no existiría el supuesto nivel de improvisación, de controversias entre autoridades comunales, regionales y nacionales, y por último, llegar al extremo de que se exacerben los ánimos que derivan en la generación de conflictos xenofóbicos y la utilización política de este caso de acuerdo a la contingencia electoral. Y para no herir ni exhibir sensibilidades nacionales, solo me cabe mencionar que aún no veo reacción por parte del gobierno, partidos políticos y parlamentarios para con urgencia abordar y resolver esta materia. Un silencio que, en otras latitudes, con igual o similar situación de masiva migración, se debate con urgencia, claridad, pública transparencia y crudeza. Las Cortes españolas son un ejemplo. Los invito a ver el siguiente video. Las acciones que controlan 19 de las 35 empresas del IBEX están en manos extranjeras, casi todas norteamericanas. Ustedes callados. BlackRock, un fondo de inversión norteamericano, controla ya Vía, Ferrovial, Repsol, Iberdrola, Telefónica y AENA. Ustedes, cuando se tiene sobre esta soberanía nacional, callados. No tenemos ya farmacéutica nacional, aerolínea de bandera pública, compañía de telecomunicaciones, metalúrgica nacional, eléctrica o automovilística nacional. Vox, callados. Ahí los fondos de inversión controlan ya la mitad de la bolsa española y pagan el 63% de los impuestos fuera.
Vox aquí, de defender la soberanía nacional, nada. ¿Por qué? ¿Por qué aquí no se habla de soberanía nacional ni de invasión de extranjeros? Porque son ricos y en ese caso a ustedes no les molesta. De hecho, ni siquiera es verdad que ustedes no quieran que vengan migrantes con los papeles, sin tener los papeles en regla. Ustedes lo que quieren es que vengan, pero que vengan sin voz y con miedo, para poderles explotar hasta que el cuerpo aguante. Miren, Fran, de 33 años, era un trabajador procedente de Bolivia. En el año 2009 pierde un brazo trabajando en una panificadora de Valencia. Su jefe coge el brazo que acaba de perder, lo tira a la basura y deja a Fran a 200 metros de un hospital avisándole de que no diga nada. ¿Por qué lo pudo hacer? Porque trabajaba sin papeles y en negro. Eleazar Benjamín Blandón era un trabajador nicaragüense de 42 años. Muere en agosto del 2020 trabajando en la sandía en Murcia. Su hermana dice: un día me llamó llorando. Aquí a uno le humillan. Me llaman burro, me gritan, me dicen que soy lento, te tiran el polvo en la cara cuando estás agachado. No estoy acostumbrado a que me traten así. Él y sus compañeros lloraban como chiquitos de impotencia cuando volvían del campo. Me contaba que donde trabajaban cortando sandía, a veces les tenían desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y lo único que ganaban eran 30 euros. Dependía de los camiones que llenasen. Trabajó sin contrato y sin papeles y por eso le pudieron dejar muerto a las puertas de un hospital. Said Abala, de 31 años, un trabajador saharaui, murió reventado de trabajar en una explotación olivarera en Pozo Alcón, Jaén. Su patrón le había contratado ese mismo día en negro, en la calle. Le cogió por la calle y le dijo: te contrato para un día a destajo y en negro. Su patrón se llamaba, las iniciales, FME. Fue concejal del Partido Popular y, como muchos de ustedes, luego dio el paso a Vox. Fue apoderado de Vox. FME de Vox, cuando contrataba en negro a trabajadores a los que luego dejó muerto a la puerta de un centro de salud, y lo pudo hacer porque era ilegal, porque no tenía contratos y porque estaba desprotegido, ¿qué hacía? ¿Estaba luchando contra la invasión extranjera o se estaba lucrando de que vengan con miedo, de que vengan en la ilegalidad y de que se les pueda explotar? Hace unos años, en una manifestación de trabajadores temporeros africanos en el sur de Italia, enseñaron una pancarta que siempre recuerdo, que decía: ustedes, el problema es que querían brazos y llegaron personas. Y ese es el problema. Ustedes no es que tengan problema con que vengan, quieren que vengan en silencio, sin derechos y con miedo, para poderles explotar, y es literal, hasta que no les dé la vida, hasta que no les aguante el cuerpo. La vida se ha hecho muy dura, la gente consume ya más ansiolíticos que cualquier otro tipo de medicinas. Los españoles estamos pasando por momentos muy duros, y en el momento en el que más falta hace la solidaridad, arrimar el hombro, cooperar, resulta que unos señoritos malcriados lo que vienen es a azuzar el odio contra los que lo están pasando peor, contra los que están en situaciones más difíciles. Usted, señora de Mer, insultó a muchos barrios populares de nuestro país llamándoles estercoleros multiculturales. A mí, después de escucharle, me queda claro que por muchos millones que les legaran sus abuelos, por muchas casas que les dejaran en herencia, por muchos apellidos compuestos, ustedes son un estercolero moral. La teleserie por el cuarto retiro de los fondos de pensión de los afiliados a las AFP ha demostrado que las vertientes y corrientes subterráneas de las campañas electorales comienzan a aflorar con mayor nitidez. El candidato Sebastián Sichel, de Vamos por Chile, o Chile Vamos, para ser claros, finalmente tuvo que reconocer que también hizo uso del derecho a retiro en su oportunidad del 10% de sus fondos de pensión. Que lo haya sacado para comprar cabritas para ir al cine, o el uso que fuere, no tiene mayor relevancia. El hecho cierto es que hizo uso de un legítimo derecho y, por otra parte, intentó ocultarlo, en tanto al mismo tiempo vetaba y amenazaba a parlamentarios de su coalición para que votaran en contra del actual proceso de retiro del cuarto retiro. Y la mejor forma que se le ocurrió de hacerlo fue, además, recurriendo a la campaña del terror. Es decir, viéndose perdido, opta por el camino de incendiar la pradera y promover el retiro del total de los fondos de la AFP. La demagogia es poca para calificar aquello. Si ese es el propósito, resulta una falacia. Aunque se retiraran hoy todos los fondos, aún son miles y miles que mensualmente siguen cotizando y seguirán ingresando miles de millones de dólares a esas mismas AFP. Por lo que no existe el tal retiro total de fondos de las AFP, salvo que, entre otras razones, se termine la cotización obligatoria.
Recuerdo que en el año 1970, Andrés Saldívar, entonces ministro de Hacienda del presidente demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, gobierno demócrata cristiano derrotado en las urnas por Salvador Allende, recurrieron a una campaña del terror de similares características luego, reitero, del triunfo en las urnas de Salvador Allende, lo que resultó en una masiva salida de capitales del país en forma de estampida, permitida por ambos personeros, sumándose entonces así a una campaña sediciosa y antidemocrática, y por esa vía boicotearon desde el gobierno saliente al naciente gobierno de la Unidad Popular. Hoy, la derecha chilena que apoya a Sebastián Sichel comienza a recorrer un camino que se sabe cómo empieza, pero no cómo termina. Resulta que este candidato presidencial, Sebastián Sichel, que al parecer representa a quienes tienen sus mayores y mejores intereses en las AFP, por ende, tienen o tienden a creerse dueños de esos inmensos recursos en miles de millones de dólares que mensualmente ingresan al sistema. Y como tal, al ver amenazados sus intereses en el actual modelo de negocio, optan por la vieja campaña del terror y la del perro del hortelano. No come ni deja comer. Y el tercer tema es respecto de la Convención Constitucional. No es un misterio para los seguidores de Tribuna Ciudadana que hemos venido pregonando la necesidad de una asamblea constituyente para dirimir la crisis institucional de Chile. Profunda crisis institucional que se fue incubando desde el inicio mismo de la dictadura cívico-militar y en especial su recrudecimiento desde los gobiernos civiles que le sucedieron desde 1990 a la fecha. La salida a esa crisis finalmente resultó en esta Convención Constitucional. Resulta evidente entonces que se busca un nuevo comienzo republicano, una nueva era democrática que avisore un camino de mayor profundidad y perfeccionamiento del sistema democrático, superando los vicios y especialmente superando a los actores que provocaron la crisis. ¿No debiera ser entonces una novedad que la esperanza, las expectativas y las demandas ciudadanas van por este camino? Y si no fuese así, menudo problema enfrentarán los constituyentes y nuevos desafíos surgen entonces para la sociedad toda. Es decir, la nueva era democrática requiere de una nueva institucionalidad y si esta nueva institucionalidad no resulta creíble, o no resultaría creíble más bien, si entre otros factores su puesta en marcha e implementación pudiese quedar en manos de quienes son o han sido actores de la crisis que precisamente se pretende superar. Entonces, es lógico exigir que el presidente de la República que se elige en noviembre o en diciembre si hay segunda vuelta y todos los que sean elegidos en el mismo proceso electoral, es lógico y normal, reitero, que ya debieran tener claro, especialmente los partidos y movimientos políticos, senadores y diputados, y todo lo que la nueva institucionalidad requiera, debieran tener claro, reitero una vez más, que sus mandatos debieran más bien ser breves, en tanto y cuanto se apruebe una nueva constitución y éste contemple nuevas autoridades, desde el presidente de la República y todos los cargos electos por votación popular. Casi obvio que una nueva era requiere de nuevos actores, superando los vicios del pasado y superando a los actores también del pasado. Entonces, es perfectamente posible y exigible a la Convención Constitucional que tienen por misión redactar una nueva Carta Fundamental que proponga y promueva, por ejemplo, un cambio de régimen político, por ejemplo, del presidencial a uno semipresidencial o derechamente parlamentario, o que se eliminen ambas cámaras y sean reemplazadas por una sola, unicameral. ¿Dónde podría estar en todo esto lo sorpresivo? Lo sorpresivo realmente es el silencio al respecto de este tema de partidos y candidatos. Damos comienzo hoy a este segmento de ejercicio de la memoria colectiva.
Hoy repasaremos un reportaje de CNN Chile del año 2018, del periodista Rolf Pachol, que destaca en los últimos 10 años, es decir, desde el 2008 al 2018, con los casos más notorios de corrupción institucional en Chile. Que la memoria social sea activa. El tribunal decreta la prisión preventiva para los imputados Carlos Dénalo, Carlos Lavín, Hugo Bravo y Pablo Wagner. Respétanos este momento. Solo puedo hablar. No hubo palabras. Un amigo del presidente Sebastián Piñera, un poderoso empresario y un ex subsecretario de la República cayeron en la cárcel, acompañados por el hombre que los delató. El caso Penta abrió una caja de Pandora: corrupción, dinero y política. 46 días alcanzaron a estar en prisión preventiva los controladores de Penta, Carlos Dénalo y Carlos Lavín, por ser considerados un peligro para la sociedad. Un triunfo de la Fiscalía en una audiencia de formalización que duró 4 días y fue seguida por miles de personas. He resuelto asumir directamente como fiscal nacional la dirección de la investigación del llamado caso Penta y todas sus aristas de forma íntegra. Sea una red que deje de atrapar solamente mariposas y deje pasar elefantes. Un llamado a que nuestros tribunales fallen conforme a lo que dice la calle. Es una máquina para defraudar al fisco. Es una máquina para dar trabajo. Más de las 12, su señoría. No somos tontos esta hora. No somos tontos esta hora. La UDI, que en ese momento era el partido más votado de Chile, recibía todos los golpes. Figuras emblemáticas como Salaquet, Noboa o Moreira estaban en la mira por el financiamiento ilegal de la política. Estamos frente a una investigación ideológicamente falsa. Jamás he recibido ningún dinero. Espero ser absuelto de todos los cargos que se imputan. Fue irregular. Aunque no fue el emblemático caso Penta el que golpeó más duro el gremialismo. Un histórico senador reconocido por su lucha contra las drogas se convertiría en el símbolo de la corrupción. Jamás en mis votaciones he sido influido. Sin embargo, los 21 años de cárcel que arriesga Jaime Orpiz por los delitos de cohecho, delitos tributarios y fraude al fisco dicen otra cosa. Como senador de la República recibió 4,6 millones de pesos mensuales durante 4 años de parte de Corpesca. Espero que los jueces, sin usarme como chivo expiatorio, hagan finalmente justicia. Dejemos que las instituciones hagan su trabajo, en este caso impuestos internos. Pero el segundo gobierno de Michelle Bachelet pasaría del palco a la misma cancha donde estaba la derecha. Fue en el 6º piso de este edificio donde se pasearon decenas de políticos, ya no solamente ligados a un sector, sino que a toda la clase política. Demócratas cristianos, militantes del PPD, socialistas, fueron financiados ilegalmente por la empresa controlada por el exyerno de Augusto Pinochet. Vino a declarar por cerca de 3 horas Julio Ponce Lerú, presidente del directorio de Soquimich. Lo más importante es el futuro de Soquimich. Y lo que tenía entre manos era una herramienta fundamental: el financiamiento ilegal de campañas. El caso SQM llegó a tener 180 formalizados, incluso personas ligadas a las campañas presidenciales de Frey y Bachelet. Para la campaña, sin ninguna duda. Para la campaña de Michelle Bachelet. Y de Eduardo Frey en su momento. Pero la trama enfrentaría a la Fiscalía y al Servicio de Impuestos Internos por el retraso en la presentación de querellas de muchos casos que estaban próximos a prescribir, aunque lo que había detrás parecía mucho más oscuro. El Servicio de Impuestos Internos debía llegar a las oficinas de SQM para sacar toda la información contable. El propósito era limitar las investigaciones. ¿El origen de las presiones era Rodrigo Peña y Lillo? Los antecedentes que yo tengo indican que sí. Los ministros Peña y Lillo y Arenas eran reemplazados en sus cargos, y el nuevo ministro de Hacienda hacía lo propio con el cuestionado director del Servicio de Impuestos Internos. Obviamente hubo retraso en la presentación de acciones, pero no solamente eso, sino que omisión de presentación de acciones. Los ojos estaban puestos en la jugada de la moneda para blindar a la mandataria. La información escaseaba y había que hacer lo posible para encontrar la verdad. El acceso a información era mucho más difícil, todos los medios estaban buscando declaraciones importantes. Bueno, CNN Chile ha tenido acceso a la declaración de Pablo Longueira. Y eso fue, por así decirlo, un triunfo periodístico para el canal, tener acceso a ese tipo de información.
Quem iria imaginar que uma casa de câmbio fureca em cima de uma lava-jato movimentava os recursos da campanha presidencial más rica de la historia de ese país? El Mecanismo, la serie de Netflix sobre la red de corrupción más grande del continente. El caso Lavallato arrastró a varios presidentes sudamericanos, donde la campaña presidencial de Michelle Bachelet salió mencionada. No hay nadie cercano a mí que haya recibido sobornos. Pero el golpe más duro lo recibió uno que no pudo llegar a la moneda. Lo que no cambió fue el modus operandi, facturas ideológicamente falsas, pero ahora desde la brasileña OAS al ex candidato presidencial Marco Enrique Sominami, que recorrió Chile a bordo del avión de la compañía. Los mencionados directores de OAS reconocieron incluso haber compartido en diversas ocasiones. La bitácora dice que llegaron juntos. Qué bien, qué bueno, pero no hay ningún hecho de corrupción en eso. Las cartas estaban sobre la mesa: Penta, SQM, Corpesca, Odebrecht. La política chilena no estaba ajena a la corrupción, pero prescripciones, demoras, presiones, cambios, bajas penalidades, la tormenta perfecta. Se cumplió la ley. No tengo una explicación. Siempre dijimos que no había cohecho. Derechamente vergonzoso. Absolutamente satisfecho. Aquí no ha habido impunidad alguna. Hemos presentado nuestra renuncia a la Fiscalía. El acto delictivo investigado se encuentra prescrito. Quedarían sin sanción, hay algunos que habrían financiado a expresidentes. Si tuviera la carpeta, tuviera el mérito de la investigación, igual que como la dejé, tal vez las decisiones hubieran sido distintas si hubiera estado a mi cargo por ese estado procesal. Si bien 2015 estuvo marcado por los casos de corrupción, lo que ocurrió el 4 de julio aquí, en el Estadio Nacional, quedó grabado en la memoria de todos. Chile se convirtió en el campeón de América por primera vez en su historia. Pero esa felicidad, que se repetiría un año más tarde con el bicampeonato en Estados Unidos, ocultaba que la pelota estaba manchada, y nada menos que por el presidente de la ANFP. Vos me debís plata. Aquí está mi boletín comercial, mímico, que indica que Sergio Jadwe no le dio un peso a nadie. Así como te cagaste al fútbol chileno, me cagaste a mí. ¿Perdón? Imitación de Stefan Kramer a Sergio Jadwe. El mismo que así se escapó del país mientras Chile jugaba contra Uruguay. Me voy a ir con mi hijo de vacaciones un par de meses. Gracias. Y como no, si el caso FIFA había estallado y el ex mandamás del fútbol chileno estaba involucrado. They corrupted the business of worldwide soccer to serve their interests and to enrich themselves. No solo había recibido 1,6 millones de dólares en sobornos en el caso de corrupción, sino que también dejó pérdidas por 24.000 millones de pesos en el fútbol chileno. Fue en esta compañía de bomberos de Las Condes donde se confirmó el robo que afectó a millones de personas y durante una década. Sí, fue en este lugar donde las empresas más grandes del mercado del papel tisú crearon Bomba, el mecanismo para coludirse. No Nova, no Elite, no nada de esas marcas que están coludidas. Todos los clientes que vengan a comprar el otro nomás. Hacerle el boicot. Fue la reacción de los consumidores a la colusión de CMPC y SCA. Esta última tuvo que pagar una histórica multa de más de 11.000 millones de pesos, de la que se eximió la empresa de los Mate tras asumir el delito. Aunque años más tarde fue protagonista de una llamativa compensación. 4,5 kilos de pan. 2 cajetillas de cigarro. La tarjeta VIP. Por 7.000 pesos, un clásico. Las 7 lucas del confort, 150 millones de dólares en total. Pero que eso sí, no le van a alcanzar para comprarse un pack de 18 unidades de papel tisú. El único castigo para este caso de corrupción en el área privada fue la multa y la compensación, porque la cárcel para la colusión recién se aprobó en 2016 y en el recuerdo de todos los chilenos aún persiste este otro caso de impunidad. Los acusados deberán asistir a cursos de ética empresarial. Solo cabe absolver a los acusados. Quedo tranquilo.
Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand, las 3 cadenas de farmacia más grandes del país, se coludieron para subir el precio de 222 medicamentos. Sí, subirlos en el país con los precios más caros del continente. Rabia generalizada que quedó sin sanción penal y solo con multas del Tribunal de la Libre Competencia. Más que nunca la Polar es llegar y llevar. Ella es llegar y llevar de la Polar. O la tienes o te lo pierdes. Pero los que perdieron fueron los cerca de 1 millón de clientes que la tenían y que sufrieron repactaciones unilaterales, además de quienes como la SAETP habían invertido en acciones en las que después de conocerse el caso cayeron un 42%. El expresidente de la Polar fue condenado a solo 5 años de libertad vigilada y una multa. Su caso es emblemático de la forma en que se castigan, o mejor dicho, no se castigan, en Chile los crímenes de cuello y corbata. Durante la última década, cientos de delincuentes de cuello y corbata llegaron hasta el centro de justicia, pero los grandes robos ya no solamente fueron en traje, sino que también en uniforme. Estando en retiro o en servicio activo se van a ir a la cárcel igual. No se me pasó ni por la mente que podíamos haber vivido un hecho de esta naturaleza. Por primera vez en la historia de Carabineros, un general director en retiro de la institución fue formalizado. Una imagen de Eduardo Gordon nunca antes vista, como tampoco la del fraude en Carabineros, que supera los 28.000 millones de pesos y más de 120 personas formalizadas. Crisis institucional, pero que no es la única que tiene a altos mandos involucrados. Juan Miguel Fuente Alba, excomandante en jefe del Ejército, es investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos en la indagatoria por fraude en el Ejército. Los hombres y mujeres pasan, lo que trasciende son las instituciones. Y en esa institución se investiga un fraude de más de 5.000 millones de pesos, venta de armas a bandas de narcotraficantes y más. Lo que estamos viendo es un ejército derrotado por la corrupción. Un ejército donde hay 1.500 pasajes que están siendo investigados. Pasajes que algunos eran por $30.000. Militares, carabineros, pollos, pañales, universidades, fútbol, multitiendas, farmacias, políticos y empresarios. La corrupción no discrimina en un juego que para muchos tuvo ventaja para los tramposos, pero que van sumando adversarios. Nuevas farmacias populares, cárcel para los coludidos, mayores penas para el cohecho, proyecto para eliminar la ley reservada del cobre, las propuestas de la Comisión Engel y la ley de probidad. Las nuevas cartas están sobre la mesa, pero no hay que despegar los ojos de una cancha, muchas veces dispareja. CNN Chile. Chile requiere de una nueva constitución y nuevos actores. Reitero lo dicho la semana pasada, no más cheques de credibilidad a quienes, bueno, usted sabe, los de siempre, siempre los mismos de siempre, siempre los mismos. Esta fue su Tribuna Ciudadana Semanal. Hasta el próximo sábado.